nota desde dentro que lo que está aquí nuestro Álvaro Rodríguez de Moral preparado para sacar los entresijos del pregonero de la Semana Santa de este año, que estamos tan ilusionados, que estamos viviendo cerca y tan bonito todo lo que está viviendo José Joaquín, lo estamos viviendo los soleanos también desde cerca. Y bueno, en la presencia de Juanmi Vega y de Kiko Berjano, dos pregoneros, le íbamos a traer otros dos pregoneros a José Joaquín pero pensamos en ustedes ahí. Es verdad que la Casa Redonda está como el día de la mesa redonda de las cofradías y el mundo del toro. Señal de que hay buenos diestros en la mesa. Muchísimas gracias y vamos a disfrutar. Pues gracias, hermano mayor. Saludo a Ricardo, amigo Ricardo, delegado del Gobierno de Andalucía en Sevilla, Paco, presidente del Consejo General de Hermandad de Cofradías. Y bueno, damos la bienvenida sobre todo a los verdaderos protagonistas de esta charla, de este viernes ya de una cuaresma. Era un ritual repetido, pues escuchar el llamador. Ese llamador de hace más de 30 años, que bueno, pues que formamos también parte, ¿no?, de esa cotidianidad, de esa cuaresma interior que vivíamos allí en el Colegio Mayor San Juan Bosco, pues sin saber lo que todavía nos iba a deparar la vida. Tuve la suerte además de contar contigo cuando hicimos aquel tesorillo cofrade para la revista Más Pasión. Te llamé y me atendiste muy bien. Me acuerdo que me contaste aquella varita de la cofradía de San Bernardo, pues también tuvimos la suerte de sacarlo en esa revista, que bueno, era la joya de la corona del Correo de Andalucía y es algo que en fin, que se fue y que ojalá pudiera rescatarse en algún momento. También tuve con Kiko Berjano, señor juez, la suerte de contar con su colaboración en otro reportaje que se llamaba Toma tu cruz y sígueme, hace ya bastante años. Hermano José Joaquín, pregonero cada vez más cercano, ex hermano mayor mío y compañero también del Grupo Yoli. Aquí estamos sentados para hablar de tu libro, José Joaquín, de tu pregón. Pero bueno, yo creo que hay que soltar ya la bola, que empiece a rodar. Y yo he preparado algunas preguntas, aunque bueno, los guiones están para romperlo. Y me gustaría que la charla, pues si hace falta, pues se alejara, ¿no?, de ese esquema que he marcado, y si el hilo pues da para otra cosa, pues olvidarnos de esas preguntas. Pero por lanzar una primera pregunta a los tres ponentes, yo les preguntaría, y si queréis empezamos de la esquina para acá, yo les preguntaría qué le recorre a uno el cuerpo cuando recibe esa llamada en la que le comunican que va a ser el pregonero de la Semana Santa de Sevilla. Puedes empezar tú, Kiko. Yo creo que la respuesta a eso no es universal, porque hay gente que está deseando dar pregón y cuando lo llaman se ponen a cantar. Y hay otros, como yo, que no podían imaginar que fueran a dar un pregón, porque en mi vida había dado un pregón. Había dado charlas, cosas de estas así, pero en fin, pregón no había dado ninguno. Es más, soy uno de los dos pregoneros que ha salido de rebote, quiero decir. Uno era Manolo Navarro, y lo llevaba mucho orgullo y fue un gran pregonero, y otro soy yo. Como sabéis, eligieron a Paco de los Reyes, párroco vuestro, entonces dijo que no, y entonces pues se reunieron. Bueno, Paco podría contar más cosas de eso, que está bien. Pero vamos, se reúne y en un momento y Kiko Berjano, y salió Kiko Berjano sin que en la vida hayan puesto mi papeleta encima de una mesa. O sea que imagínate tú y yo lo que yo puedo pensar. Cuando me llamaron, se me puso el cuerpo malo. Se puso el cuerpo malo. Bueno, cada uno lo recibe como quiere, pues yo sí. Y me costó trabajo decidirme. De hecho, me llamaban, bueno, me cogió unas circunstancias especiales, estaba en el Rocío con la hermandad, ya no íbamos a venir, todo el mundo montaba en autobús, yo abajo, rodeado con mis hermanos de sangre. Mi hijo, mi mujer. ¿Qué hago? ¿Qué puedo? Total, al final digo que sí. Para que veáis qué pude yo sentir, nos acostamos por la noche
a la hora que fuera, a las 3, a las 4 de la mañana, y mi hijo, que entonces tendría, pues, 26 años, de repente así, ¡pum!, y se mete en la cama con nosotros. Nos metemos en la cama y dice mi hijo, esa frase me encanta, por lo que lleva de profundidad. Dice, papá, ¿qué hemos hecho? Y ese que hemos hecho, que él se siente aparte de esa rebaca. Le digo, macho, no lo sé. Para que veáis qué es lo que yo podía sentir. A la mañana siguiente me levanto. Mi mujer está, aprovecho, va a venir más tarde, no está aquí, lo digo así, estaba con una batita rosa sentada. Oh, mira, esto de broma. ¿Qué carajo? Digo de verdad. ¿Qué digo, que yo? Joder, mira, yo. Dice, mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Dimite. Llama a Carlos y dimito. Pero mirad, es que esa figura de dimitir, sentada que me han nombrado, yo qué sé, bueno, no, pero no, que yo aquí sí yo te aguanto, ¿eh? O sea, sí dice que sí con todas las consecuencias, pero si vas a seguir así. Bueno, el caso es que la cosa fue cogiendo cuerpo, y hoy día me alegro de que haya pasado por mi vida esa tormenta, ¿no? Pero yo lo pasé fatal. Y ya digo, que habrá gente que diría, que gustazo. Que gustazo sabiendo la responsabilidad que te cae encima. ¿Eh? Que yo trataba de quitármela diciendo, bueno, mira, yo, la mitad de los que pasan por mis manos, dicen que soy el mejor juez que hay en el mundo y que me he enterado perfectamente del asunto, y la otra mitad dice que no tengo ni idea, que ni me mira los papeles, que es el que pierde normalmente, ¿no? Luego, ¿aquí qué puede pasar? Yo ya estoy acostumbrado a que la mitad del orden diga de mí que soy un mojón. Pues yo creo que podré soportar que la mitad de Sevilla diga que esto es una mierda de Bregón. Y con ese ánimo me enfrenté yo a... Bueno, buenas noches. En primer lugar, darle enhorabuena al moderador por los lances de recibo con lo que ha empezado la charla. Uno que es de San Bernardo lo sabe valorar especialmente. Mi caso es distinto al tuyo, es completamente distinto, Kiko, porque lo mío fue gradual, lo mío no fue, digamos, el impacto. Además que a mí también me nombraron pregonero la tarde que te nombraron a ti, porque resulta que yo estaba en mi casa y de repente un querido compañero, no sé por qué, el que le diría algo, puso en Twitter que me habían nombrado a mí pregonero. Bueno, a mí me han sacado en las quinielas unas hartas de veces, ¿no? Y puso eso, y yo de repente empiezo a ver que a darme a la gente por Twitter la enhorabuena. Y ¿esto qué es? Y de repente recibo una llamada telefónica, me llama Carlos Herrera. Carlos Herrera, digo, ¿qué pasa, Carlos? Enhorabuena. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hombre, pregonero, ¿no? Digo, ¿pregonero de qué? Dice, una de la Semana Santa, ¿no? Digo, mira, a mí no me ha llamado nadie, ni yo sé nada del pregón ni nada, ¿no? Verá que esto no creo. Ah, se quedó más cortado que ya, si yo os podéis imaginar. Y total, bueno, evidentemente luego salió lo de Kiko y tal, y yo siempre decía, digo, yo no doy el pregón de la Semana Santa, pero yo sé lo que es el nombre pregonero de la Semana Santa. Con lo cual, digamos, esa experiencia de alguna manera ya la tenía. Después, yo tampoco me había planteado en mi vida dar ningún pregón de nada. Pero resulta que cuando empiezan a dar los currículums, he dado unas hartas de pregones. Y ha sido un poco todo a la fuerza, porque uno no sabe decir que no, te coge uno, y el primero que fue el del costalero me cogieron dos amigos y me involucraron. Yo lo hice por probar, pero empezaron otra gente, y en fin, total. Yo recuerdo en el de los armados, por ejemplo, la noche que me llamaron para decirme que si quería dar ese pregón, que se lo conté a mi mujer, y le digo, mira, me han llamado para dar el pregón de los armados. Y su respuesta es, habrás dicho que no, por supuesto. Y digo, mira, no, he dicho que sí, porque me han dicho que si tú das el pregón de los armados, desfila con los armados en Navidad, es una cosa muy bonita, que le dan un pescado frito y luego salen, digo, yo quiero vivir eso. Entonces yo di el pregón de los armados para desfilar con los armados en la cena de Navidad, básicamente. Con lo cual yo más o menos tenía el cuerpo hecho a si algún día te llamaba para dar el pregón de la Semana Santa, estaba perfectamente preparado, ¿no?
Aún así, aquella tarde del 7 de octubre, día por otro lado tristísimo para la historia de la humanidad, pero que en mi vida, pues un día que está grabado con letras de oro, fue el día de los atentados de Hamas, ¿no? Y fue una tarde maravillosa. Yo lo he contado mucho, muy probablemente es tan reciente que seguramente muchos habréis conocido la historia. Me pasó lo del taxista que conté en el pregón, y luego lo que decía Kiko de la familia, lo importante que es vivir esto y tener la sensación de que no estás solo, que es algo de toda mi familia. Yo recuerdo la cara de mi hijo el mayor. Mi hijo el mayor, una sonrisa que no se le quitaba de la cara, la novia de mi hijo el mayor, ella también, mi hijo que grabó cuando yo recibo la llamada y veo Paco Vélez. Estábamos allí viendo un partido del Manchester United y hago así a toda la familia, Paco Vélez, y mi hijo cogió el teléfono, empezó a grabar. Total, que yo además tenía una pinta que no era para eso subirlo a Twitter ni a... Total, que mi mujer llorando fue algo muy emotivo, y fue el comienzo de una experiencia llena de vivencias en ese sentido, intensísimas, maravillosas, y yo siempre diré que aquellos 6 meses con el colofón del pregón y luego con todas estas mijitas que vienen a posteriori, pues han sido probablemente los 6 meses más felices de mi vida. Contenido muy taurino, porque tenemos aquí a Álvaro, que es un experto en crónicas taurinas, que es un periodista especializado, como sabéis, en la información de toros. Y luego, cuando la hermandad y Norberto y Pepe y eso me lo dijeron, pues vi que habían formado un cartel como en una corrida de toros, ¿no? Con un cartel de corrida de feria, porque si hubieran traído a 6 pregoneros ya eso sería un festival, pero como han traído a 3, pues como una corrida de feria. Y en este caso yo soy el que toma la alternativa, porque soy el de este año, ¿no? Y el que toma la alternativa, como decía. Claro, contestando, la verdad que no voy a entrar ahora en ese detalle, pero es verdad que el pregón, eso si queréis lo podemos hablar después, el pregón se parece mucho a una faena taurina, pero eso es otro tema. Vamos a contestar a lo que ha preguntado Álvaro, de qué sentí yo cuando me llamaron. Es que a mí no me llamaron, así que no pude sentir nada cuando me llamaron. Es más, cuando me nombraron pregonero, y Paco él está aquí y lo sabe, pues lo primero que le dije fue que se habían ahorrado la llamada. Claro, eso ya más o menos la historia esa la conocéis, porque la he contado también en varios sitios, y creo que aquí también la he dicho alguna vez. Es verdad que ese día, pues, bueno, ya lo sabéis más o menos, que yo soy miembro del Consejo de Hermandades, pero pertenezco a la sección de sacramentales. Al pregonero lo eligen en la sección de penitencia, en una reunión a la que no asisten ni los consejeros de sacramentales ni los de gloria, pero luego hay una reunión de la Junta Superior en la que se comunica. Y ya pues se le dice a los consejeros. Habían preguntado muchas veces que si me lo esperaba, y yo sé que la gente no se lo cree, porque dice, bueno, tú estabas en el consejo, lo sabía seguro que lo iban a nombrar, pero no lo sabía seguro. Es más, como lo mismo que han dicho tanto Kiko como Juan Miguel, que tu nombre muchas veces suena, el mío había sonado otras veces, y después pues no te nombran, por las circunstancias que sean. Entonces, bueno, se te queda la cara, como se suele decir, de tonto, ¿no? Si tú te crees que vas a ser pregonero y luego no te nombran. Antes, en otros tiempos, cuando el pregonero invitaba el primer día a croquetas al consejo, pues está la leyenda urbana de que muchos candidatos a pregoneros se quedaron con las croquetas compuestas y sin pregón. Se citan nombres incluso de personas a las que le pasó. Bueno, en este caso no había croquetas ni había nada, o sea que no se quedó nada. Y es verdad que yo me he enterado de eso después, ¿no? Que en Twitter, como la gente en Twitter pues hace sus pronósticos también, su nombre, por lo visto había dicho alguien que el pregonero de este año iba a ser alguien relacionado con el mundo animal. Claro, el mundo animal pues, era por León. Pero claro, ya digo que yo de eso no me había enterado. Entonces es verdad que cuando llegué a la reunión de la Junta Superior, porque nosotros, y el presidente está aquí y lo sabe, tenemos un almuerzo antes de que se elija el pregonero, pero en ese almuerzo no se habla nada de quién va a ser el pregonero, ni de candidatos, ni de nada. O sea que se hablan de otros temas y no
no se toca el tema del pregón. Entonces cuando yo llegué a la reunión de la Junta Superior, lo que más me llamó la atención es que estaban todos muy serios. Y yo pensé, digo, bueno, pues habrá habido una bronca en el debate o en la discusión o algo, y habrá habido alguna polémica. Y vi que estaban todos muy serios. Y entonces ya, pues, cuando se pasó al punto del orden del día en el que el presidente tenía que informar del nombre del pregonero o pregonera, pues dijo, y hemos elegido este año pregonero a nuestro compañero José Joaquín León. Claro, yo entonces me quedé totalmente anodado. Ahí se grabó un vídeo que luego se ha borrado porque era una cosa íntima y porque se supone que las reuniones de la Junta Superior son secretas, en la que se me veía, y es verdad que yo me quedé planchado. Y claro, lo que comentaba antes, que lo primero que le dije al presidente, bueno, alguien me dijo, bueno, pero ¿aceptas o no aceptas? Pues yo me quedé sin palabras. Y ya le dije que sí, por supuesto. Y le dije eso, digo, bueno, te has ahorrado la llamada, porque no me llamó, no hubo necesidad de que me llamara. Es verdad que luego pues, me llamó el arzobispo y me pasó algo parecido a lo que contaba Juan Miguel, porque después de la rueda de prensa que hubo con el pregonero, cogimos un taxi en la Puerta Jerez y como sabéis pues vinimos a San Lorenzo para rezarle a la Virgen y eso. Y por el camino cuando iba en el taxi me llamó el alcalde para felicitarme. Entonces el taxista ahí fue muy prudente y se hizo el loco y no dijo nada. Pero realmente sí que también fue un momento pues inesperado, ¿no? Yo creo también, como han dicho tanto Kiko como Juan Miguel, que antes de ser pregonero, bueno, yo todavía no he sido pregonero, pues lo que estamos diciendo antes, tengo que tomar la alternativa, soy el único de los tres que estoy nombrado, pero todavía no ha toreado el toro del pregón. Y es verdad que cuando te nombran, pues tú más o menos te puedes imaginar algo, pero realmente las sensaciones que tienes cuando te nombran y sobre todo en los días siguientes al nombramiento superan totalmente las expectativas. Yo tenía una cantidad, tenía más de 600 WhatsApp el primer día de felicitación, mensajes de WhatsApp, llamadas de teléfono que no pude atender casi ninguna, pues a cientos. Y bueno, realmente la conmoción que esto ha supuesto es increíble, porque es que te cambia la vida totalmente, ya no solo porque tengas que preparar el pregón, que también tiene su trabajo, lógicamente, y luego pulirlo y todo lo que conlleva, sino es por la cantidad de actos y el cariño que te da todo el mundo. Hay una anécdota que también es curiosa, y es que el otro día estaba en la hermandad de San Isidoro, que yo también soy hermano de San Isidoro, y hablando con el hermano mayor decía, no, pues aquí estamos muy contentos y tal, porque esta es una hermandad que ha tenido muy pocos pregoneros, ha tenido Navarro Palacio, que era el hermano, algún otro hermano, y dice, y para nosotros eso es un honor. Digo, bueno, pero si es que esta hermandad, de los 4 últimos alcaldes, 2 eran hermanos de San Isidoro, Zoido y San. Y dice, bueno, pues para nosotros es más importante tener al pregonero que un alcalde. Pero bueno, realmente, ya lo he comentado alguna vez, yo creo que está, no sé si sobrevalorado, ¿no? Pero es tanto el cariño que te dan que llega ya un momento en el que realmente pues es como un orgullo. Pero también, como ha dicho Kiko al principio, es una responsabilidad. Yo ahí también quiero decir que por terminar, los del primer día, que claro, otro caso que también fue, o sea, otro detalle que también fue curioso, es que ese día era, en mi caso fue el 4 de octubre, que era el día de San Francisco, y era el santo del presidente, de Paco. Y entonces estaban allí las mujeres que habían ido pues, para tomarse una copita y tal, y entonces cuando bajamos la escalera, claro, yo en ese momento sí, yo sabía que era pregonero, pero la pregonera no lo sabía. Entonces, claro, se me quedó mirando porque, claro, había hablado algo y dice, no, pues este año me han dicho por ahí que a lo mejor tenemos. Me digo, sí, eso ya me lo han dicho 3 o 4 veces antes. Y entonces me miró así con los ojos y se quedó así. Y ya cuando se lo dijeron, pues claro, yo creo que ella también se llevó ahí una gran alegría. Por eso digo que realmente el ser pregonero, pues yo creo que supera todas las expectativas. Pero claro, ahora viene lo más difícil, que es dar el pregón, y ahí volviendo a lo del símil, es lo que se ha dicho tantas veces, que o sale a hombro o enfermería. Antes ha apuntado Juan Miguel una
notada, ¿no? Y es ese retablo de sensaciones, experiencias, invitaciones, abrazos inesperados, en fin, encuentros. Ha hablado de 6 meses, los 6 meses más felices de tu vida, incluso has dicho. En cada una de vuestras experiencias personales, ¿cómo fueron esos 5 o 6 meses? Dependiendo de cada uno cuando le cayera ese domingo de pasión, ¿cómo lo vivisteis? ¿Con qué os quedáis? ¿Qué os dejó en el recuerdo? ¿Cuántas muescas hay en el alma en ese tiempo? Venga, Kiko, empezamos. A mí me nombraron un 8 de noviembre y el pregón creo que era el 6 de abril. Yo, para todos soy igual. Quiero decirte que profesionalmente, si tengo un pleito y no le veo la punta, hasta que no se la veo y la plasmo en el papel, lo paso fatal y se me nota. No estoy tranquilo y para mí eso es lo importante, y hasta que yo eso no lo solucione, pues no disfruto de nada. Cada uno como es. Entonces con el pregón me pasó igual. Yo quería tener folios escritos para sentirme seguro, y a raíz de ahí empezaba a disfrutar de todo lo que tenía en mi entorno, hasta el punto que profesionalmente también lo hago, hasta el punto de que el 8 de noviembre me nombran pregonero y el día 28, creo que era viernes, si no es el 28 era el 27, y si no era, llamo a mi hermana, digo, Punina, prepara en tu casa una mesita que voy a daros el pregón. A ella, a su marido, a mi hermano y a su mujer. ¿Cómo? Pero sí. Venga ya. Que te pillas por allá. Que tengo hecho el pregón. Que está hecho el pregón. Que voy a ir a... Bueno, vale. Efectivamente. Nos reunimos por la noche, metemos otra mesita, una luz, y se sientan los 4 ahí enfrente mía y les largo mi pregón. Y cuando termino... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y ya empieza uno por aquí, otro por allí, otro por allí. Digo, pues yo ya no puedo más, ¿eh? O sea, yo ya no, más de lo que he hecho no puedo hacer. Me dicen, pero que no puedo hacer, pero si el pregón es el 6 de abril, pero ¿cómo no va a poder hacer más? Hombre, que está bien, pero hombre, que yo creo que habría que meter de no sé qué, habría que meter de no sé cuánto. Bueno, me voy. Entonces mi hermana vivía como a 300 metros de mi casa. Salimos, me voy con mi mujer dándole la tabarra yo a ella, que sufrió tela conmigo, y Pilar, que yo no puedo más, que no puedo, que tengo las neuronas ya, que ya no puedo más. Pero coño, Kiko, si estás nombrado hace 20 días, ¿cómo va que no tienes las noticias? Pues ella se acostó y yo me quedé toda la noche sin dormir. Y el Espíritu Santo, que existe, aparece cuando tú estás por la labor. Y se apareció, y en esa noche aparecieron 3 o 4 fogonazos importantes, que fueron momentos importantes, al menos para mí, dentro del pregón. Una vez que yo tuve conformado ya, aunque se me ocurren muchas anécdotas a medida que voy hablando, pero entonces que era más que hablaré yo. Una vez que yo tuve ya conformado algo que me daba seguridad, pude empezar a disfrutar un poco de estas cosas que tú comentas, de las invitaciones a un sitio, a otro, etc. Verás tú, en la medida de lo posible no fui a algunas, porque es que era continuamente, y eso iba peor. Quiero decirte que yo creo que con a mí ha ido peor y con JJ mucho peor, vamos. Me acuerdo que un amigo mío, Eusebio Pérez Torres, me dijo, Kiko, tengo una tertulia que quieren que vaya. Yo sé que eso te viene fatal. Le digo, fatal, Eusebio, fatal. ¿Qué pasa esta cruz de mí? Y dice, vamos a hacerlo después del pregón. Yo le voy a decir que es mejor después del pregón, que tienes más vivencia. Digo, eso es fenomenal. Quiero decir que cada uno se lo toca como sea. Yo ya, una vez que tuve los papeles llenos y que sabía que tenía cosas que decir, empecé a soltarme y a relajarme y a disfrutar de esa situación, de ese cariño desbordante que te dan desde el minuto 1. Yo trabajaba en Viapol entonces y me iba desde el Porvenir andando a Viapol. Y esa sensación del día 9, sábado, 10, domingo, día 11 de noviembre, yendo a trabajar, y gente que no te conoce, pregonero. Digo, no me digas más pregonero, de verdad, que todavía que no tengo escrito, que no puede ser.
supuesto, el día del pregón no tuve ni nervios, ni miedo, ni nada. Porque el día 6 de abril se antoja largo, ¿eh? Desde, bueno, un mes más todavía. Quiero decir, pero te nombraron un mes antes. Quiero decir, que se te hace algo porque tú el texto lo tienes hecho, en fin, bueno, ya cada uno lo entrena como le parece, ¿no? Y ya se me ha olvidado lo que iba a decir ahora mismo. Pero en definitiva, que al final, sí, se disfruta. Cuando tú ya... Porque mira, David Amiura, hablando de temas taurinos, me lo encuentro en el Romero Urube, pregonero, entonces no me conocía, después nos hemos hecho muy amigos, ¿no? Que tú sepas que una vez que estás en la puerta de cuadrilla, ahí ya lo que queda es tirar para adelante, ¿eh? Que cuando salimos allí y vemos a la maestranza decimos, ¿y ahora qué hago? Coño, pues tendrá que triunfar, ¿no? Pues ya sabes, que aquí no hay más que para adelante. Bueno, y eso me ayudó, ¿sabes? Esa tontería que dijo así de paso, pues me ayudó. Pues sí, efectivamente, esto ya es a sentirte orgulloso de lo que has hecho, a desnudarte delante de la gente, que es lo que hice, porque cuando se tienen otros argumentos, pues puedes hacer uso de ellos, ¿no? Pero yo tenía pocos argumentos literarios, más allá que una prosa que pudiera llegar al corazón directamente a las personas. Yo soy torpe para la poesía, muy torpe. Entonces, para que una poesía llegue a mi corazón, tiene que pasar por mi cabeza y tengo que digerirla. Y cuando la digiero, ya va por la cuarta estrofa y me perdido las tres primeras. Entonces, bueno, yo personalmente prefiero una prosa que llega directamente al corazón. Una prosa bien escrita, claro, con sentimiento. He salido del tema totalmente. Es que salen muchas cosas de las que uno se va acordando y claro, de seguir no parar. Yo quiero hablar de las dos vertientes del pregón, pero antes voy a explicar lo de las croquetas. Lo de las famosas croquetas, de dónde viene esa historia. Las croquetas del pregón. Los periodistas, cuando yo empecé en esto del llamador, de la información de las cofradías, que nosotros nos planteamos aquello, yo creo que de un modo un poquito distinto a como se plantea ahora, ¿no? Nosotros, un poco el lema del llamador era contar la actualidad y la realidad de las cofradías. Y la intención era, vamos a contar qué es lo que está pasando, pero al mismo tiempo vamos a emocionarnos con ver cómo va llegando eso que tanto nos gusta, que es la Semana Santa, ¿no? Entonces, en aquella labor había una cosa que nos daba mucho morbo a los periodistas, que era cómo se elige el pregonero de la Semana Santa. Y pensábamos todos que eso estaba ya hablado, que aquello era un paripé y que por norma general se llegaba al tema ya resuelto, ¿no? Y entonces, bueno, conforme íbamos hablando con la gente que íbamos conociendo, oye, el pregonero, tú sabes esto, si lo está cogiendo ya, si hablan con gente, si se lo dicen a unos cuantos. Total, que eligen al pregonero de ese año y estaba allí en el Consejo de Cofradía, estaba una persona entrañable que acabó siendo tertuliano nuestro, un personaje muy peculiar, que es el fiscal Federico Güero Pichardo, un personaje absolutamente genial y singular. Creo que es de 10 o 12 cofradías, Federico Güero Pichardo, todas son de negro y solamente sale en una de capa. La de capa es la quinta angustia. Fijaos cómo es, si es rancio el tipo. Pues había ido y le preguntamos, oye, Federico, ¿tú sabes si el pregonero este estaba avisado? Si él sabía que lo iban a elegir. Y nos dice con la boca llena, yo no sé si estaba avisado, pero allí tenía 3 bandejas de croquetas. Y a partir de ahí ya todos los años salimos con las croquetas del pregonero y tal, ¿no? Bueno, la experiencia tiene dos vertientes. Una, la vertiente de los actos a los que uno acude, del cariño que recibe de la gente. Yo procuré, en la medida de lo posible, apuntarme a todo. Digo, bueno, esto es una vez en la vida. Y esto de ir yo aquí no voy a ningún sitio porque yo soy muy especial, yo nada más que voy a las 3 o 4. No, yo me entregué con armas y bagaje a la experiencia. Esto hay que vivirlo a tope. Y procuré hacerlo. Falté alguna cosa, pero porque me era absolutamente imposible. Y luego está la experiencia de escribir el pregón de la Semana Santa. Que eso es otra experiencia
tremenda. Es una experiencia de vida, es un viaje interior, es una especie de autopsicoanálisis que se hace uno. Yo creo que es bueno que te coja mayor lo de dar el pregón de la Semana Santa, José Joaquín, porque creo que cuando uno va avanzando en edad, pierde prejuicios, se relaja mentalmente, vive las cosas con más serenidad, el sosiego, digamos, de la senectud, ¿no? De alguna manera. Tenemos ya una edad, vamos a reconocerlo, vamos a ver un poquito de historia. Y entonces, bueno, pues yo aproveché esa circunstancia y yo la verdad es que efectivamente, yo tenía, por mi trabajo, pues es un trabajo de mucho estrés, de mucho agobio y tal, pero yo procuraba abstraerme y digamos, la edad te ayuda, ¿no? Yo con 30 años probablemente habría sido imposible que escribiera el pregón porque el estrés no me lo hubiera permitido. Yo aprovechaba, por ejemplo, los paseos con mi perra para ir dando vueltas, y yo conforme iba con la perrita dando vueltas, yo iba inventando cosas para el pregón. La gente veía a un tío paseando y te salía una poesía o te salía algo. Yo además, el tema de las poesías, yo me planteé que yo no soy poeta ni he hecho poesía en mi vida, pero digo, bueno, esto es un reto, el pregón de la Semana Santa. A la gente le gusta la poesía. Digo, yo voy a intentar hacer poesía también. Y digo, pero voy a intentar hacer poesía en base a las reglas de lo que es la poesía. Luego no creo que me vaya a salir el cancionero gitano, pero hacer algo que, digamos, que cuadre con lo que es digamos, el rigor y las normas de la poesía, ¿no? Y eso fue un reto, fue como una especie de hacer un sudoku, ese tema que realmente, pues, para mí fue muy, muy satisfactorio. Yo que me he dedicado toda mi vida a escribir, pues imponerme ese reto creo que me vino muy bien, ¿no? Y ya digo, fue una experiencia muy, muy bonita, y luego en el contacto con la gente, ese acercarse de personas que tú no conoces de nada, esos mensajes que de repente eso es algo que te llena el corazón. A mí me pasaba, por ejemplo, íbamos a mi mujer y yo a tomar una cerveza a un bar, y recuerdo una noche un señor, que además una persona que estaba con problemas seguramente de garganta, que estaba operado de la garganta y apenas podía hablar, se acercó a mí y me dijo: pregonero, estamos contigo. Y me dijo solamente eso. Y tú notas el cariño y notas realmente Y yo me preguntaba, porque decía esto antes que está sobrevalorado, yo me llevé preguntando durante mucho tiempo, José Joaquín, porque es que te lo preguntas, piensa, esto está sobrevalorado sobre todo cuando lo ves de fuera, ¿no? Yo me estuve preguntando durante todo este tiempo qué significa el pregonero para Sevilla, para la Semana Santa, para los sevillanos. Y solo ya al final de la experiencia llegué a una conclusión. Y la conclusión que yo he sacado es que el pregonero de la Semana Santa, de alguna manera, es una persona en la que cada año se encarna el espíritu de la ciudad. Y el espíritu de la ciudad se encarna en esa persona que va a dar el pregón de la Semana Santa, y por eso la ciudad ve en esa persona, se ve a sí mismo. Y por eso quizá esa preeminencia que le dan al pregonero, porque tú el día del pregón te ponen en medio, eres la principal autoridad de esa mañana, te ponen en medio, está el alcalde a tu derecha o el arzobispo a la derecha y el alcalde a la izquierda, y el que está en medio eres tú, eres el primus inter pares, ¿no?, que se dice. Y yo dándole vuelta a todo a esos hechos, al trato que te dan, a cómo la gente te recibe, cómo la gente te habla, el cariño que recibe, es que es la ciudad que está hablando de sí misma, y tú tienes el privilegio de ser la persona en la que ese año se ha encarnado la ciudad de Sevilla. Eso es muy grande. Bueno, vamos a ver, yo todavía no he terminado el itinerario del recorrido hacia el pregón. Es verdad que es un proceso que, cuando, ya digo, todavía me queda la cuaresma, ¿eh? Antes me han preguntado, me parece que era Norberto, cuántos días quedan para el pregón, porque sabéis que hay quien va contando los días que quedan para el Domingo de Ramos. Yo no he contado los días que quedan para el pregón, de hecho los he contado ahora sobre la marcha y me parece que son 52 los que quedan. Pero es verdad que cuando me nombraron pregonero, el
en la primera rueda de prensa dijo Paco García, bueno, hoy es el 6 de abril, te quedan 6 meses y 2 días para el pregón. Y yo, claro, cuando lo dijo, lo pensé y digo, uy, pues es verdad, 6 días, eso es medio año, eso es mucho tiempo. Y es verdad que ese tiempo luego va pasando, ¿no? No es que pase corriendo, pasa como nos pasa ya yo creo cuando vamos siendo mayores, como decía Juan Miguel, pues el tiempo tiene otro sentido de pasar que cuando a lo mejor somos jóvenes o cuando somos niños. Y es verdad que el tiempo ha ido pasando, no sé si deprisa o lento, todavía quedan 52 días, que es más de un mes, y me queda la cuaresma entera, pero sí es verdad que va pasando. Entonces, hay muchísimas anécdotas en este tiempo. Yo lo que decía de sobrevalorado no es porque se piense que no se merece tanto, sino es verdad, yo estoy de acuerdo, el pregonero de alguna manera interpreta la voz de Sevilla, y hasta tal punto es así que yo... Siempre te dicen, en la entrega de las tapas del Cirio Apagado, pues todos los pregoneros te dicen lo mismo prácticamente, que tienes que ser tú mismo, tienes que dar tu versión del pregón. Y es verdad, tienes que dar la tuya, porque si das la de otra persona, pues al final estás siendo de alguna manera un impostor. Pero yo creo que aunque des tu versión de la Semana Santa, aunque yo pueda contar lo que más me gusta, también tengo que contar parcialmente por lo menos lo que le gusta a los demás. Es decir, si a mí me gusta solamente, no digo que sea el caso, pero si nada más que me gusta la Semana Santa de Negro, pues también tengo que hablar de la Semana Santa de los barrios, porque también existe y también es importante, ¿no? Y yo creo que hay que hablar de todo. Pero es verdad que la acogida que tiene, más allá de los tópicos y de los mitos, pues es enorme. Es cierto también, como decía Kiko, que quizás pues cada año hay más actos y cada año se van convirtiendo en tradiciones, algo que se ha inventado hace un año o dos. Yo no quiero tampoco entrar en muchos detalles de eso, pero es verdad, ha habido personas, y yo también estoy intentando ir a todo. Y es verdad que hay momentos que son muy emotivos y que todo el mundo lo hace con cariño, y que por lo tanto creo que a todo el mundo hay que darle su sitio, al menos mientras sea posible, porque ya llega un momento en que tienes 3 actos a la misma hora y no se puede estar en todas partes. Hay muchas anécdotas, como decía, y en esto del pregonero, pues a mí pasó, al principio cuando me nombraron, me decían pregonero, claro, yo no volvía la cara porque yo no me sentía pregonero porque no lo era, ¿no? Hasta ese momento. Y ya después te vas adaptando. Y me ha pasado alguna cosa curiosa. Estuve en una tertulia que también estuvo Kiko Berjano, que es de cofrades que corren en el Parque de María Luisa. Y yo algunas veces voy allí también. Correr, ya lo dije allí también, es una palabra quizás demasiado presuntuosa, ¿no? Más bien trotar. Pero bueno, voy por allí algunas veces y es curioso porque han pasado cosas que han sido curiosas, y es que lo dije en aquella tertulia. Creo que a mí, entre el 20 o el 25% del pregón se me ha ocurrido corriendo en el Parque de María Luisa, curiosamente. Porque decía antes Juan Miguel que cuando sacaba también a lo mejor al perro, claro, todo el mundo dice, es verdad que en las iglesias también se te ocurren cosas, ¿no? Pero todo el mundo piensa, bueno, pues hay momentos muy místicos, muy bonitos, muy sensibles, se te ocurrirá el pregón, pues, delante de las imágenes y eso, ¿no? A lo mejor se te ocurre el pregón también, pues eso, paseando el perro o corriendo, ¿no? Y es verdad que al principio, el primer día cuando salí, para quitarme un poco esa sensación de cierto estrés de la primera noche, de esa vorágine de tantas emociones juntas, pues digo, bueno, me voy a ir al día siguiente a correr, que además me puse vestido con el chándal y todo eso, digo, no me conocerá nadie, nada. Entonces cuando volvía ya del parque, me dicen, adiós pregonero. Y, claro, vestido de corredor. Y resulta que era el promotor sacramental de una hermandad, que me había reconocido. Yo creía que estaba irreconocible, pero por lo visto no. Y con eso lo que quiero decir es eso, que realmente hay momentos muy emotivos, y luego hay cosas que vives que no las vivirías si no fueras pregonero. Ya lo digo, pues los actos estos que todo el mundo los conoce, y pues, aunque sea de oídas, como el estar con la Macarena, el estar al lado de la Esperanza de Triana también, el estar al lado de muchas imágenes, haber bajado al Señor de Pasión con esa manivela que se le baja, que es realmente muy emotivo, o ayer mismo que me invitaron en la Hermandad de San Isidoro a la bajada del Señor
profesor después de haber estado en la novena y llevarlo hasta su camarín. Realmente esos momentos son inolvidables y ya de más adelante de lo que es el pregón y de ese momento pues no puedo hablar porque no ha llegado todavía. Y en cuanto a lo de la elaboración del pregón, pues lo voy a decir brevemente. Yo, por cuestiones profesionales, soy de escritura fácil, por decirlo así. Entonces me puse a escribir. Yo lo sabía que iba a ir muy largo y se me fue muy largo. Entonces, claro, lo peor no ha sido escribir el pregón, lo peor ha sido recortar el pregón. Y lo he recortado. Y creo que a día de hoy le he puesto el final, creo, ¿eh? No creo que esté terminado totalmente, porque seguro que le voy a cambiar alguna cosa más, pero sí que le he tenido que ir recortando y puliendo, como decía, y eso ha sido una labor muy dolorosa. A mí me ha quedado un poco la espina clavada de que de algunas hermandades no he podido decir todo lo que quería, pero aún así también tengo que decir que estoy muy satisfecho de ese trabajo, porque al final voy a decir todo lo que quería decir. A lo mejor más breve de lo que hubiera sido en otras circunstancias, si hubiera podido dar un pregón de 3 horas, que evidentemente no lo iba a dar, pero creo que sí voy a decir todo lo que quería decir, y creo que eso es lo más importante. Por mi parte te voy a decir una cosa, no tengas inconveniente en que los 20 minutos que le ibas a dedicar a la Cruz se queden en día. No sepas que hoy en el programa que nosotros somos seráficos y humildes. Y con 10 minutos tenemos que hacerlo. Voy a ratificar un poco lo que dice José Joaquín. Corriendo es cuando, tanto profesionalmente como para el pregón, por ejemplo, que estamos en este caso, se ocurren más cosas. Cuando te llaman pregonero, te pones modo pregonero. Entonces una especial sensibilidad constante a todo lo que tienes a tu alrededor. Y cuando te acuestas, la cabeza sigue funcionando. Y te despiertas a lo mejor por la noche con una idea magnífica que se te ha venido a la cabeza. La escribes, que ahora os contaré un detalle también, la escribes, y cuando te levantas por la mañana dices, ¿esto qué es? Esto no es una gilipollera, ¿no? Y eso me pasó muchas veces, pero a lo mejor de 10, una fraguada, ¿no? Mi mujer es sorda, no oye por un implante coclear, y si se quita el implante coclear no oye nada. Entonces, cuando se me venían esas ideas lúcidas a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, yo cogía el móvil, escribía la idea, porque si no que no duerme, ¿no? Tiene la dejas ahí puesta y tal. Pero ella la primera vez, por las primeras veces que me veía por la noche, 3 o 4 veces a las 4 de la mañana, ¿pero qué hace con el móvil hasta ahora? ¿Con quién? Alba, ¿pero tú quieres hablar? Ponte la palabra. Mira, que es que me ha venido la inspiración. Que me ha venido la inspiración, y esto es la inspiración. Yo escribo aquí y ya está. Bueno, ya me dejó el resto de los 6 meses, ¿no? Pero es verdad que durmiendo, o no durmiendo, y corriendo, se vienen muchas ideas y se vienen muchas soluciones. Y para rematar, esas experiencias, te digo, esas experiencias que tenemos en los meses previos, yo creo que se duplican ya para el resto de tu vida después del pregón. Porque siempre se te acerca gente que se queda con algo que tú a lo mejor no le has dado ni mucha importancia, pero ellos sí. Te podría contar miles de detalles, pero no voy a contar ninguno. Pero se te acercan y te dicen, qué bonito aquello, o cuánto me ayudó aquello. Y eso es para siempre. Y quiero decirte que esto es anterior y posterior. Yo quería decir una cosa con respecto a la elaboración del pregón y la intervención de la pregonera en la elaboración. Y el tema de la tijera, ¿no? Bueno, de momento, enhorabuena, eso de que tengas terminado el pregón a más de 50 días es un meritazo. Relativamente. Yo tenía claro que lo iba a acabar esa mañana. Y fue así. A mí me pasó una cosa, yo empecé a escribir, igual que José Joaquín y Kiko, yo empecé a escribir porque aquello de paso dado, metro ganado, fue nada más empezar. Yo estuve una semana sin hacer nada y al cabo de una semana empecé a escribir de manera compulsiva, ¿no? Y entonces yo escribí la introducción del pregón y pensé, digo, pedazo de introducción del pregón, ¿qué me he hecho yo aquí? Y le digo a mi mujer, digo, te voy a leer la introducción del pregón, la primera vez.
Y entonces bueno, nos sentamos allí en el salón. La primera vez que, a la única vez que yo le he leído nada ha sido a mi mujer. Y se sienta a mi lado y yo empiezo bla 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 bla, porque tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, y le leo todo eso. Y digo, ¿qué? Se queda así muy seria y dice, muy bonito. Digo, sí. Dice, sí, pero muy largo. Digo, entonces lo corto entero, ¿no? Dice, no, hombre, no lo cortes porque es bonito, guárdalo porque a lo mejor te puede servir para otra cosa. Total, que guardando, para ver si me sirve para otra cosa. Yo tengo en el ordenador todavía 17 folios de... Pero que en un momento dado me pueden servir porque yo siempre he dicho, y lo reitero, lo pongo aquí, que en caso de que haya otra sequía, aquí está el tío para dar pregón, lleno los pantanos, y ya tengo 17 folios escritos para si se da el caso, ¿no? Y una cosa que le puede servir también al pregonero, que creo que no le va a hacer falta en absoluto. Hablabais del deporte, tú haces corriendo en el parque, tú semicorriendo, ¿no? Para mí el deporte también influyó en el pregón, pero fue un deporte de otra manera, un deporte pasivo, porque el día del pregón yo estaba viendo un partido de fútbol y fue precisamente viendo otro partido de fútbol, ¿no? Donde yo cogí una idea clave para digamos, la experiencia del pregón. Era un partido, no me acuerdo qué equipo era, pero estaba comentando el partido Lauren, aquel que fue el futbolista de la cantera del Sevilla, que jugó luego en el Arsenal y que ahora está de comentarista, ¿no? Y entonces él me estaba comentando, dice, yo le digo a los chavales a los que yo entreno, les aconsejo que lo último que pueden hacer, si algún día juegan en el Madrid o en el Barcelona, en un equipo grande, el día que debuten, lo último que puedan hacer es ponerse nerviosos, porque ese día van a hacer realidad el sueño de su vida, y lo que no pueden es estropear el sueño de su vida poniéndote nervioso. Y pensé yo, tate, pues esto para el pregón viene muy bien. O sea, yo sería un error. Y eso viene porque además yo el día, por ejemplo, que vi a Kiko dando el pregón, yo me asombraba, bueno, a Kiko y a todos, ¿no? De lo tranquilo que se ven todos los pregoneros. Yo no he visto, no recuerdo haber visto un pregonero nervioso, aunque me consta que no, pero por norma general se le suele ver muy, muy tranquilo. Y digo, yo tengo que conseguir esa tranquilidad. Y bueno, la verdad es que te mentaliza y de verdad escuchar aquello de Lauren me vino muy bien, porque yo lo que me mentalicé fue para disfrutar enormemente y minuto a minuto de esa mañana, que es lo que yo te recomiendo, que la vivas con total intensidad, porque va a ser un día memorable para ti. Os voy a poner un pequeño aprieto. Yo apostillar algo si quieres. Luego pongo un aprieto. Vale. No, lo único que iba a decir sobre el tema de lo que estaban comentando tanto Kiko como Juan Miguel es que es verdad que, bueno, realmente el problema de ponerte a elaborar el pregón es muy complicado y hay dos preguntas o dos comentarios que siempre te hace la gente. Uno es, ¿estás nervioso? Eso me lo dijeron desde el primer momento, claro. Es verdad que tú dices, nervioso, si tengo 6 meses por delante, como usted 6 meses nervioso me van a tener que internar a un psiquiátrico, ¿no? Pero es verdad que a mí lo que me pasó con eso fue que el primer día, decía también Kiko que se te ocurren cosas por la noche. Yo el primer día casi no pude dormir, pero yo estuve una semana que no escribí ni una línea. Es verdad que después en el mes de noviembre avancé mucho, pero estuve una semana que no escribí ni una línea, porque era unas sensaciones, iba apuntando cosas que se me ocurrían y tal, ¿no? Pero intenté también de alguna manera casi aislarme de esa situación de nervio, de obsesión, de decir, tengo que hacer pregón, tal, ¿no? Es verdad que después, yo normalmente suelo dormir bien y cuando duermo no suelo tener pesadillas con el pregón, ni siquiera pensar en el pregón, salvo alguna que otra vez. Pero es verdad, lo de la inspiración de la noche, lo dice mucho Joaquín Caro Romero, el poeta, pues lo dice mucho, que a él se le ocurren los poemas, a lo mejor a las 4 de la madrugada se levanta y escribe el poema, ¿no? Y otras veces se lleva 3 meses que no se le ocurre nada. Pero es verdad que algunas cosas se te ocurren, y es verdad también que hay que apuntarla porque si no se te olvidan, igual que se te ocurren, se te olvidan. Y también es verdad que la percepción que se tiene cuando estás despierto y cuando estás dormido es diferente. Hay otros sitios donde, digamos, lo de corriendo, paseando,
en la ducha también se te ocurren a veces cosas, mientras te estás duchando, pues se te está ocurriendo algo. Y es curioso porque, claro, ahí no lo puedes apuntar, no sé qué el móvil o lo que sea. Y luego decíamos, yo cuando tuve que ya he quedado con Manolo Alés, que va a ser el responsable y el teniente de alcalde de Fiestas Mayores y el presentador, y comentando de lo que se queda fuera del pregón, decía, bueno, pues que lo había hablado también por lo visto con Juan Miguel Vega el año pasado, que dice, bueno, en Fiestas Mayores podíamos editar lo que no se va a decir en el pregón y hacer un libro más adelante con lo que no se va a decir en el pregón. Pero yo creo que eso no es, vamos, yo se lo comenté a él, digo, yo creo que eso no es así. Al final el pregón es lo que es, o sea, si tú has tirado a la basura 40 folios, pues lo has tirado. Es un mundo y es individual y es particular de esa persona. Y ninguno se parece a otro. Yo no tenía ningún modelo especial. No tenía ningún modelo especial. Y a mí de cada pregón se pueden sacar cosas. Yo no he salido de ningún pregón o de casi ninguno diciendo esto es un petardo. A todos le he visto una parte bonita, con sentimiento, aprovechable, pero no tengo un referente de pregón, no lo he tenido, ni tuve un modelo cuando me puse a escribir, porque yo sabía que yo sabía lo que yo quería decir y cómo lo quería decir, y no me servía ninguno. Aunque ya te digo que yo he disfrutado mucho en pregones, ¿no? Y hay muchos que me han gustado, muchísimo, pero no te puedo personalizar el ninguno así concretamente. Habéis hablado de Joaquín Carlos Romero y en el pregón de Alberto García Reyes, en la comida del Alcázar, estaba él sentado aquí a mi izquierda, Rafa Serna aquí a mi derecha, y cuando sale a hablar allí a Alberto, me dice, es que el que lo conoce no va a dudar que es verdad lo que estoy diciendo, me dice, o nos dice a Rafa y a mí, dice, este pregón, refiriéndose a Alberto, este pregón el segundo pregón más bueno que ha habido aquí después del mío. Pero es cierto, porque pero lo digo a dos pregoneros, estábamos sentados aquí. Pero él lo dice de corazón, quiero decir, lo dice sintiéndolo. Por lo menos sabemos cuál es el mejor para Joaquín Carlos Romero y el segundo también. Yo creo que sobre todo del pregón te da una perspectiva distinta para esto. Es una pregunta muy recurrente, sobre todo cuando te nombran pregonero, ¿cuáles son los pregones que más te han gustado y tal y cual, ¿no? Pues evidentemente puede haber que haya muchos que te hayan gustado. Yo lo del escalafón, ¿sabes? Es algo que no, porque además te das cuenta de lo que significa. Yo recuerdo que cuando me preguntaban por pregones que me hubieran gustado, yo citaba, por ejemplo, el pregón de Kiko, y el pregón de Kiko no tiene nada que ver, no tuvo nada que ver con el que di yo, salvo que hablábamos los dos de la Semana Santa, ¿no? Yo creo realmente que el pregón de la Semana Santa, sobre el que se habla mucho en ese sentido, hay demasiados cenáculos, digamos, opinando, sentenciando, y sentenciando desde el punto de vista judicial incluso también, sentenciando y condenando. Aquí cuando se habla de sentenciando es condenando. Y despellejando, sí, exactamente. No, yo creo que el pregón es una experiencia muy personal, que cuando uno la escribe, ya digo, lo pone todo, y eso de momento ya merece un respeto. Y luego yo creo que, yo estoy seguro que todos los pregoneros, bueno, por lo menos me ha pasado, con todos los pregones uno son más bonitos que otros, otros han mejor dicho que otros, pero todos los pregones tienen un momento que te llega al corazón, tienen algo que te toca. Y creo que, habiendo ese algo en ese pregón, el pregonero ya ha cumplido su misión. La misión del pregonero tampoco es escribir una cuestión que pasa a la historia, ni un libro para la posteridad. La misión del pregonero es ese rato, esa mañana, predisponer anímicamente a la gente, tocarle el corazón, más o menos veces, pero con que se toque una para mí ya es suficiente, y no de cofradías, que es lo que nos pretende.
Bueno, esta pregunta, como han dicho también tanto Pico como Juan Miguel, es una pregunta recurrente, ¿no? O sea, a mí me la han hecho ya por lo menos 30 veces esta misma pregunta, no lo digo como comentario negativo, entiendo que la gente quiere ver por dónde va a tirar el pregonero y dice, bueno, ¿cuál es el modelo de pregón que a ti te gusta? ¿Cuál es el que más te ha gustado? Tal. También es casi un tópico que a eso responde el pregonero, que le han gustado todos los pregones. Porque entre otras cosas, si no dice eso, se busca varios enemigos, ¿no? Pero es verdad, y lo digo sinceramente, que yo creo que todos los pregones, como ha dicho también tanto Juan Miguel como Pico, tienen algo que al final queda, ¿no? Algo que llama la atención. Es verdad que cuando se habla de los modelos de pregones, desde un punto de vista más técnico, por decirlo así, por ejemplo, ha citado a Joaquín Caro Romero, yo esa anécdota también la sabía, pues la contó otro día. Y realmente Joaquín Caro Romero, cuando me nombraron pregonero, dice, no, tú tienes que hacer un pregón muy bueno, no sé cuánto, dice, y tú fíjate que a la gente el pregón que le gusta es el de Rodríguez Buzón. Claro, el pregón de Rodríguez Buzón es el que ha quedado un poco como el canon de los pregones de la Semana Santa, pero es que es un pregón de los años 50, o sea, es un pregón de hace ya muchísimo tiempo. Si nos fijamos, por ejemplo, en Romero Murube ha escrito algunas de las mejores páginas sobre la Semana Santa de Sevilla, pero no en el pregón, porque el pregón de Romero Murube no es lo mejor que escribió Romero Murube sobre la Semana Santa. Lo mejor que escribió fue Dios en la ciudad, que no era el pregón, y sin embargo, pues vale más que muchos pregones, y de hecho ha servido de inspiración para muchos pregones. Con esto lo que quiero decir, que otro tema recurrente, es que ha habido grandes poetas que no han sido pregoneros. Bueno, vale, pues no han sido pregoneros. Volviendo al tema de Rodríguez Buzón, claro, yo tampoco me he dedicado a buscar. Hay quien dice, yo me he leído varios pregones antes de escribir el mío. Yo he hecho también lo contrario, es decir, no he leído nada de otros pregones, algunos, la mayoría los conocía de haberlo escuchado incluso en el teatro o por la radio, pero es verdad que con el tiempo pues sabes algo, se te queda algo, pero no tienes y a lo mejor tampoco te has fijado cuando tienes, yo tengo los libros de todos los pregones y ahí se ve la estructura del pregón, cómo lo ha hecho el pregonero, si ha tenido un tema o ha utilizado, como se hace otras veces, pues varios temas que no tienen relación unos con otros, todo ese tipo de detalles. Yo eso no lo he mirado antes de escribirlo, pero luego lo he mirado por curiosidad. Y al mirarlo por curiosidad, he visto que la impresión que se tiene popularmente de los pregones no se ajusta a la realidad. Por ejemplo, el pregón de Rodríguez Buzón, todo el mundo se cree que Rodríguez Buzón se dedicó a escribir pues 40 o 50 poemas y recitarlos uno detrás de otro, y no es así. El pregón de Rodríguez Buzón lo que pasa es que tiene pues 4 o 5 poemas que la gente se lo sabe de memoria, como el de la Macarena, o por ejemplo el de San Roque también. Luego tiene otros que no son tan buenos como ese, y luego tiene una parte de prosa en la cual pues no hay cosas que están bien, otras que a lo mejor no están tan bien, y luego aparece algo que ya no sale en los pregones, pero que antes hay una serie de temas que salían, ya no están saliendo tanto en los pregones, que en el de Rodríguez Buzón, por ejemplo, sale, y salió después en otros muchos posteriores, la mujer que plancha la túnica. O sea, en los pregones la mujer casi siempre ha salido planchando túnicas, hasta tal punto que había quien decía que el consejo cuando daba el nazareno de plata también podía dar la plancha de oro, ¿no? A ver quién planchaba mejor la túnica. Pero es verdad que son una serie de tópicos que se van poniendo de moda en un determinado momento y que se van quedando ahí. Pero luego también en otro momento hubo un pregón, eso es la historia del pregón, vamos, que no quiero tampoco extenderme en eso. Hubo un pregón, yo no lo escuché, pero me lo han comentado y he leído algo de eso, fue el del año 1964 del Marqués de Vivel, que era un señor al que trajeron que no tenía ni idea de la Semana Santa de Sevilla, era un señor de Madrid que luego nombraron pregonero por enchufe con el que estaba entonces ahí al mando y tal, y entonces este hombre confundió los nombres de las vírgenes, le dijo a la Virgen de la Encarnación, le dijo del refugio, cosas de esas, no tenía ni idea. Entonces claro, fue un escándalo tan grande que al año siguiente nombraron a Monseñor Ciralda, que era el obispo auxiliar, para que diera el pregón de la Semana Santa. Entonces claro,
Cirarda da un pregón que es doctrinal básicamente, como correspondía a un obispo auxiliar, que era el entonces de Bueno Monreal, y entonces se ponen de moda los llamados pregones de tesis, que el público le decía sermones, ¿no? Porque eran pues, con mucho contenido a lo mejor, pero pues prescindiendo de la poesía, entrando en temas más de fondo, pero que también después contra eso surgen otros pregones. Y luego es verdad que ha habido de todo en los últimos años, si nos fijamos, hasta un pregonero, como fue el caso de Barbeito, que no habló de imágenes concretamente, lo cual a unas personas les gustó mucho y a otras no les gustó nada. Y es verdad, como decía Kiko, que tienes que estar preparado para que al 50% o al 40% o al 30% nunca se sabe le guste y a los demás no les guste. Yo lo que sí digo con respecto al mío, y no lo digo como cosa positiva, pero tampoco como cosa negativa, es que he repasado una vez que ya estaba escrito los demás y creo que el mío también es diferente. No digo que mejor ni peor, pero sí diferente. Y por ir concluyendo, me gustaría también, había hablado antes, ¿no?, de que la madurez, los años, la experiencia dan también, ¿no?, un marco adecuado para escribir el pregón, para escribirlo con ese sosiego, con esa calma. Pero que me gustaría que fuera la última cuestión. ¿Qué tiene el pregón de vuelta a la niñez, de vuelta al origen, de vuelta, digamos, a ese paraíso perdido que muchas veces es la Semana Santa? Ya he dicho yo alguna vez que el pregón en esencia es memoria y sentimiento. De tal manera que quien se sienta a oírlo, quien lo oye en su casa, viva con el pregonero lo mismo que el pregonero ha vivido y lo mismo que el pregonero ha sentido. En la medida que quien oye el pregón sienta y viva lo que está diciendo el pregonero como lo vivió el pregonero, pues será un éxito el pregón. Entonces, no cabe duda que, bueno, Juan me lo decía antes, es que cuando vas a hacer pregón es que te desnudas. Y es que vuelves a la niñez y de ahí arrancas. Entonces tiene todo. El pregón tiene todo de niñez, todo de memoria, todo de recuerdo, porque todos tenemos niñez, memoria y recuerdos alrededor de nuestras hermandades, de nuestras imágenes de la devoción. Y entonces, pues, ahí vas y te entregas y te desnudas y cuentas. Uno se desnuda más que otro, ¿eh? O sea que yo aquí contaba determinadas cosas que mi hermano no querían que las contara. Pero tú por qué tienes que contar eso, pero por qué te tienes que dar, ¿no? Determinadas cosas que conté y nada y tal. Son cosas tuyas, ¿no? Son cosas mías, pero que la gente entienda que siente un cofrade alrededor de la Semana Santa, qué suponen para ti las imágenes de tu devoción, cómo consideras tú a la Virgen en general, tu madre, cómo la tratas de esa manera. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso que conté, por ejemplo, lo tenía yo 14 años, me parece, pero se te viene a la cabeza para hacer el pregón desde que tienes la memoria y te vististe de monaguillo con 3 años la primera vez. Yo creo que tiene que ver todo. Y en la medida que te desnudes y te entregues, pues la gente lo vivirá mejor, porque se sentirá identificado y dirá, joder, eso me pasa a mí. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Como cuando lees un artículo bueno y dices, joder, ¿cómo he escrito este? Eso es justo lo que yo pienso. Pues eso. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo he vivido. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, el pregón yo decía antes que es un viaje interior, y es un viaje interior en tu vida, ¿no? La vida empieza en la infancia y la Semana Santa, yo siempre he dicho que si tú no has conocido la Semana Santa de niño, probablemente te has perdido lo más importante, porque es realmente cuando se te mete en el alma la Semana Santa y no tiene nada que ver. Hay personas que, por supuesto, se han convertido en grandes cofrades, habiendo conocido ya con madurez o adulto la Semana Santa, pero no es lo mismo. O sea, el haber pedido caramelo, el haber pedido cera, el haberte vestido de nazareno, que tus padres te lleven a ver a tu abuela vestido de nazareno y que te digan qué guapo está vestido. Eso es algo que se te mete
en los genes, ¿no? Y todo eso, pues claro, aparece en el proceso de escritura del pregón. A mí me habían dicho que cuando se escribe el pregón se lloraba mucho. Vete preparando porque te vas a hartar de llorar. Y efectivamente, pues claro, es que viene todo lo que te ha pasado en la vida, viene toda esa gente que ya no está, viene momentos de tu vida de los que tú a lo mejor no te acordabas y de repente te acuerdas y que eran entrañables, ¿no? Y eso la verdad te hace pasar unos ratos, luego leerlo no es nada fácil. Recuerdo que había fragmentos del pregón que me costaba una enormidad leerlos sin desbordarme ahí en mi casa. Y para poder leerlo en el teatro, pues tuve que hacer un trabajo y hubo además algunos momentos en los que me quedé ahí un poco trastabillado porque digo, veremos a ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que no deja de formar parte de la experiencia maravillosa que es el pregón, ese viaje interior que te invita a hacer el proceso de escribirlo, sobre todo si tú te metes de lleno en la experiencia, y como decía Kiko, lo de desnudarse más o menos, yo creo que hay experiencias en la vida. Fíjate un dato que quiero dar y que no quiero que se me pase. Tú fíjate el privilegio que es dar el pregón de la Semana Santa. ¿Cuánta gente va a vivir en Sevilla a lo largo, cuántas generaciones se van a suceder a lo largo de este siglo? Probablemente sean cientos de miles de personas, quizá millones incluso, ¿no? Pues, ni 100 personas van a poder decir de toda esa gente, yo he sido pregonero de la Semana Santa en el siglo XXI. Nosotros tenemos esa dicha y ese privilegio y ese honor, ¿no? Y ese honor, ya que lo tienes, ya que se te da, tienes que vivirlo hasta el fondo. Tienes que entregarte, como el torero cuando entra a matar tiene que ir a por todas, ¿no? Pues esa experiencia hay que vivirla con total intensidad, viviendo sus actos alrededor y sobre todo a la hora de escribirlo, entregándote absolutamente. Y eso es lo que hace que la experiencia sea tan plena, tan maravillosa, que te llene tanto y luego que te haga llorar tantísimo. Bueno, yo suscribo también lo que han dicho los dos. Estaban hablando y estaba pensando, yo he pasado también por gran parte de eso, ¿no? Es verdad, cuando se hablaba antes, que decía Álvaro, de lo de la veteranía de los pregoneros, esa pregunta, cuando me la han hecho también alguna vez, yo he contestado que yo creo que la edad ideal para un pregonero es entre los 40 y los 70 años. Ni menos de 40 ni más de 70. Y lo digo porque, por ejemplo, yo di el pregón de la Semana Santa de Cádiz con 34 años y después, valorándolo con el tiempo, digo, bueno, pues me gusta ese pregón, pero no tiene nada que ver con el que yo hubiera dado, por ejemplo, con 20 años más. Y eso que yo tampoco estoy viviendo la Semana Santa de Cádiz, porque llevo viviendo la de Sevilla desde hace más de 40 años, ¿no? Pero es verdad que también creo que el pregón tiene esa edad, porque yo incluso algunas veces, como lo que comentaba antes, tuve una confesión más personal, ¿no? que decíamos, ha habido años que estaba en las quinielas estas que se dan, en lo que te dicen y tal, y después no sales y entonces vas viendo también que vas cumpliendo los años. Yo nunca he hecho nada de decirle, vótame, no sé cuánto, eso no lo he hecho así, ¿no? Pero vas viendo que pasan los años y si no te nombran, pues como que se te va pasando el arroz, ¿no? Lo que decía Juan Miguel de que llega es una cosa que al fin y al cabo es un privilegio, porque es para pocas personas los que pueden conseguirlo. Y yo también me lo planteé, digo, bueno, a lo mejor cuando ya yo cumpla cierta edad, aunque físicamente pueda estar bien, aunque esté bien de salud, me han hecho un análisis hace poco y ha dado todo estupendamente, pero, o sea que me he hecho el control para eso. Pero que me refiero que es verdad que bueno, eso nunca se sabe porque lo mismo después, imagínate, pero que es verdad que cuando ya tienes una cierta edad no digo tampoco que el calendario de actos del pregonero y eso sea agotador, no es que sea agotador, pero sí, porque se puede dosificar, pero sí es verdad que es un proceso que tiene su esfuerzo, y también ya no solo físicamente, sino sobre todo psicológicamente, y creo que llega un momento en el que no nos apetece a lo mejor, o es más complicado que se haga ese esfuerzo. Pero sí es verdad que cuando
En mi caso, bueno, pues yo decía lo de los 40 a los 70, yo tengo ahora 69, o sea que estoy casi en el límite. Y es verdad que cuando te nombran pregoneros a esta edad, pues al escribir el pregón lo enfocas de una manera distinta, porque vas viendo tu infancia, efectivamente, como preguntaba Álvaro, vas viendo también tu juventud. Yo siempre digo que la Semana Santa, todo el mundo, en estas polémicas que hay sobre si la Semana Santa de ahora es mejor que la de antes o es peor y tal, todos tenemos idealizada una Semana Santa, que es la de cuando éramos jóvenes. La Semana Santa yo creo que de los 15 a los 25 años, cuando éramos jóvenes, cuando a lo mejor pues se echaban novias o novios, esas personas, cuando se casaban, cuando tenían a sus primeros hijos. Esas Semanas Santas son las que tenemos grabadas. Y es la Semana Santa de la nostalgia. Entonces, como es la Semana Santa que más nos ha impactado, tendemos también a suponer que esa Semana Santa ha sido la mejor de la historia, o era el mejor tiempo de la Semana Santa. Probablemente nuestros hijos y nuestros nietos pues pensarán lo mismo dentro de unos años, porque yo creo que es un problema de vida. Pero es verdad que el pregonero, psicológicamente, no que te vaya a desnudar físicamente, pero psicológicamente sí es verdad que te desnudas, porque vas recordando tu vida, vas recordando pues a las personas que has conocido, a las personas que te han enseñado la Semana Santa. Yo siempre digo que los jóvenes tienen que llegar a las hermandades a aprender. Lo primero que hay que hacer es aprender, porque incluso los mayores aprendemos todos los días, se aprende de todo, y hay que tener siempre esa capacidad de aprender. No podemos llegar pensando que ya sabemos todo y que vamos a dar lecciones desde el minuto uno. Pues entonces esas personas que te han ayudado, que tú has conocido, esas vivencias que has tenido, esos sitios en los que has estado, todo eso está presente. Y con respecto a lo que decía Juan Miguel de llorar mientras escribes el pregón y tal, yo soy una persona que en general soy pues bastante sereno, podemos decir, y soy bastante racional también, aunque también soy apasionado, pero también soy racional, y entonces intento muchas veces controlar las emociones cuando creo que hay que hacerlo, ¿no? Y yo cuando me dijeron él y Charo Padilla en un programa de Canal Sur Radio, que estuvimos los tres, que habían llorado mucho en el pregón, yo sinceramente pensé, estos dos son unos exagerados, y yo pensé que yo no iba a llorar, y sin embargo es verdad que he llorado también. No mucho, porque ya digo que no soy de lágrimas fácil, pero he llorado. Y ha habido una parte del pregón que y mi mujer lo sabe, mi padre pregonera lo sabe, que cuando se la dije a ella, nos pusimos a llorar los dos. Y después lo pensé, digo, bueno, esto es un reto, porque claro, en el teatro no puedes llorar. ¿No de qué? No puedes llorar en el teatro. En el teatro no hay que llorar. Escribía decía, no te calientes mucho porque no sé, verás tú. Hubo dos momentos que se me quebró la voz y no lloré porque estaba allí, pero me faltó esto. Yo no me siento avergonzado por eso. No estoy de acuerdo contigo ni con Quique Esquivia de que no se pueda llorar. Bueno, te digo como una pepona, ¿no? Pero digo que cuando salen las cosas sinceras, ¿sabes? Es que el que te está oyendo también está llorando contigo. Vamos a ver, no hay que ir a llorar por cojones. Quiero decir, pero que si la gente se emociona en ese momento es porque está viviendo intensamente lo bonito que tú sabes. O sea, que yo... Yo lo entiendo lo que tú dices. Yo ahí no estoy totalmente de acuerdo, pero estoy en parte. Es decir, creo que el público sí tiene que llorar. O sea, que hay muchas personas que dicen, hay que ver lo que me ha gustado este pregón porque me he hartado de llorar. O sea, que la gente va al pregón a llorar. Es curioso porque eso nos llevaría a otro tema, que no lo voy a hacer por no extendernos, pero bueno, la gente te dice, el pregón tiene que ser corto. Yo creo que el único espectáculo que la gente paga porque sea corto. O sea, tú vas a un concierto y lo que quiere es que la orquesta toque todo el tiempo que sea, a lo mejor. Y si canta, que cante todo lo que sea. Pero no, el pregonero, no, que sea cortito. Bueno, eso es prejuzgar que el pregón va a ser un tostón. O sea, porque si tú quieres que sea corto, tendrá que ser lo que sea. Pero es verdad que yo creo que, verás, no lo sabemos, yo no he dado el pregón. O sea, como no he dado el pregón, ahí no puedo hablar. Pero sí creo que es verdad que
que el pregonero tiene que controlarse un poco, ¿no? Tiene que controlar las emociones. Es verdad que si lo que dice es bonito, si es sensible, si tú crees que a las personas les va a llegar, pues a lo mejor la gente se está hartando de llorar, pero tú no debes de llorar tanto. Pero bueno, verás, que tampoco, ya digo que yo no lo he dado, ¿eh? O sea que no fue... yo me voy a llevar el pañuelo por si acaso. Ahora nos han preguntado por lo del tiempo del pregón, que es otra cosa que es recurrente. Oye, y con lo del tiempo, yo voy a contar la anécdota más graciosa que me pasó, que la he contado muchas veces, pero que fue simpático. Ya llegamos cerca ya del día del pregón, me encuentro un señor allí cerca de mi casa que me para, y yo pensaba que era el típico que iba a parar para darte ánimo al pregonero, estamos contigo, no sé cuánto, no, y dice, pregonero, ¿qué pasa? Y yo, ¿usted tiene idea de a qué hora va a acabar el pregón? Dice, no, es que hemos reservado un bar. Bueno, pues solo queda daros las gracias. Creo que el pregón imprime carácter. Lo hemos visto. Y a ti desearte que sea el mejor abanderado de la Semana Santa de Sevilla, que lleve a todos tus hermanos en el corazón y que la Virgen de la Soledad esté contigo. Hermano mayor. La verdad que yo me quedaría en la balanza entre el botellín y quedarse toda la noche hablando con ellos, lo estoy dudando. De verdad que lo estoy dudando. Me quedaría con la importancia de las pregoneras, para los tres, ¿no? Me quedaría con que esa analítica que te has hecho, por lo visto la has pagado para comer. Me quedaría con que tú sabes que nosotros tenemos el sentimiento de que la Virgen es la que nos pone el dedito encima y nos va eligiendo. Y aquí no es, la Virgen no ha elegido ningún alcalde, eso aquí. Y bueno, la semana pasada echamos un rato con José Joaquín aquí, encantador, y se llevó él el recuerdo que se lo íbamos a dar hoy, y en vez de hoy pues se lo dimos, que estuvimos aquí unos cuantos de hermanos con él el viernes pasado. Se llevó ese pañuelo de la Virgen con ese alfiler, que si Dios quiere, pues si hay que llorar, pues qué pañuelo más bueno, mejor que el pañuelo de la Virgen. Entonces a Kiko y a Juanmi le queríamos regalar algo que es muy importante para nosotros, que es nuestra historia. Y nuestra historia es donde nos tenemos que mirar en el pasado para seguir mirando para el frente. Y aquí tenemos pues al que nosotros llamamos cariñosamente el Cañizares. La semana pasada nos dijo que a usted os pasaría lo mismo, que a él lo visten entero. O sea, que tenía camisa, que tenía pedazos de chaqueta, pero que había algunas cosas que no se lo habían regalado a ningún pregonero y que a él tampoco se lo habían regalado. Entonces, claro, había una cosa que sí podíamos nosotros hacer, porque tenemos unos buenos amigos, como son los amigos de Pepe Pinto.